¿Quieres evitar distracciones para concentrarte mejor? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Encantada de recibirte en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet, bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí vas a encontrar muchísimos recursos relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también vas a encontrar información que preparo para ti relacionada con el desarrollo humano y con la motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre cómo evitar distracciones, así que de forma rápida, de forma eficaz, quiero compartirte un par de ideas que puedes poner en práctica tanto en la oficina como en tu tiempo personal para concentrarte mejor. ¿Cómo puedes evitar distracciones? A ver. Vivimos en un mundo en el que constantemente somos bombardeados por un montón de información, un montón de personas de pronto hablándonos, un montón de mensajes llegando de pronto a tu celular y por supuesto que eso hace que tu atención se reduzca y probablemente al final del día tú dijiste, bueno, me hubiera gustado hacer esta actividad o tenía como esta lista de pendientes y resulta que no hice ni la mitad porque tuve tantas distracciones durante el día que de verdad me fue imposible avanzar. Ahora, a veces los mismos sistemas que hemos ido creando, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, favorecen eso. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las juntas. A veces el tener un montón de juntas durante el día nos quitan el tiempo para enfocarnos realmente en lo que tenemos que hacer. Y probablemente por estar atendiendo un tema y otro, de plano, a veces se nos va quedando información que es bien relevante en nuestra área de trabajo para poder avanzar y poder llevarlo a cabo. Por esa razón es necesario poder identificar las distracciones. Mira, las distracciones en general tienen un costo altísimo porque imagínate, toman un montón de recursos cognitivos y en tu cerebro pues le va a costar muchísimo trabajo volverse a concentrar en lo que estaba haciendo. Imagínate que a lo mejor en la oficina tú necesitas hacer una presentación porque a lo mejor vas a tener una visita súper importante y bueno, tu jefe te ha pedido que hagas una súper presentación. Bueno, a lo mejor estás analizando los datos o estás tratando de ser creativo y poner diferentes ideas o algo que llame la atención o a lo mejor vas a hacer un pitch en esta presentación. Bueno, pero ¿qué va a pasar si estás en tu lugar y probablemente trabajas en un open space y de repente a lo mejor una persona llega plácidamente y se sienta contigo a platicar, ¿no? Y tú dices, oye, perdón, pero en realidad, o sea, tengo una presentación bien importante, sí, pero no te agobies, o sea, al rato la continúas, ¿no? Y a veces ese tipo de distracciones, o a lo mejor simplemente no era una plática casual, pero probablemente, bueno, vieron que estabas ahí y entonces dijeron, bueno, ahí está en su oficina o está en su lugar, entonces déjame voy y le pregunto algo rápido. Total, no me va a tomar más de 5 minutos, ¿no? Y entonces a lo mejor la persona llega contigo y te dice, oye, ¿me regalarías 5 minutos de verdad? Nada más son 5 minutos. Bueno, pero quizás esos 5 minutos se transformaron en media hora o probablemente aunque hayan sido 5 minutos, puede ser que a ti te costó demasiado trabajo regresar otra vez y concentrarte en lo que estabas haciendo. Por esa razón, acá, dos cosas que puedes hacer en la oficina para concentrar y poner toda tu atención en lo que estás haciendo es bloquear espacios en tu agenda. Por supuesto que si tienes la gran fortuna de contar con salas de juntas en donde trabajas, sería ideal, porque de esa manera puedes separar una sala de juntas y reservarla para una junta contigo. Y en ese tiempo, como tal, pues vas a dedicar esa hora o ese par de horas para trabajar en esa presentación o para practicar la presentación o a lo mejor para analizar un determinado tipo de datos. Así que en esa junta contigo, tal cual, las personas en tu agenda van a poder ver que estás bloqueado, que tienes ese espacio ya reservado y como tal, tú estás trabajando y estás avanzando en lo que es importante. Por supuesto que acá se trata también de que tú puedas tener esa flexibilidad en tu agenda. De lo contrario, las personas también podrían ver de que, bueno, todo el día está bloqueado y en realidad no puedo tener acceso a la persona y no puedo hacerle preguntas. Bueno, eso por supuesto va a depender de cómo tú te vayas administrando en tus tiempos, pero puedes como tal bloquear un espacio para poder avanzar en esas cosas que son realmente importantes y bueno, dejar el resto para las juntas, para el resto de las actividades y estar al pendiente
ambiente con tus compañeros. Pero esa es una manera efectiva para poder concentrarte y para poder incrementar tu productividad. Ahora, la segunda cosa es que puedas organizar las respuestas a los mensajes que te llegan. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? De repente también estás haciendo la presentación tal cual que te decía en el ejemplo y de repente están llegando mensajes y quieras que no, bueno, al tener el celular a la mano, estás viendo como de, ya contestó tal persona, o acaba de llegar un mensaje, o acaba de llegar un mensaje de texto, déjame contestarlo, ¿no? Y de esa manera también puede ser que cada cosa se vuelve con un sentido de urgencia que a lo mejor antes no tenía. Por esa razón, en la medida de lo posible, acá es importante la organización, incluso para responder mensajes. Por ejemplo, tú puedes alocar un momento del día para responder correos electrónicos, o también lo que puedes hacer es igualmente dedicar un tiempo para responder mensajes o tomar llamadas. Porque en este sentido, al hacerlo, tú lo que vas a hacer es respetar justo esos espacios en donde ya has bloqueado tiempo para poder dedicarlo a esos puntos que son importantes. De esa manera, cuando se termine el día, tú vas a poder terminar como tal tu jornada de trabajo sintiendo que has terminado una parte importante que tenías que hacer o que analizaste algo que de verdad tenías que analizarlo y que ya no quieres seguirlo arrastrando para el resto de las semanas. Así que esa es una de las cosas que puedes hacer a nivel empresarial. Ahora, ¿qué otra cosa también puedes hacer para evitar las distracciones y elevar tu nivel de concentración a nivel personal? A veces decimos, bueno, pero en la vida personal no importa, o sea, en realidad acá en el trabajo es en donde, me cuesta más y las distracciones tienen un costo mayor. Bueno, no necesariamente, también en la vida personal tienen un costo, porque imagínate, acá te voy a poner un ejemplo, imagínate que estás en el cine o que estás en una comida o en una cena importante y de pronto, bueno, pues resulta que también están llegando mensajes del trabajo, a lo mejor ya no es un horario adecuado o a lo mejor simplemente tienes la tentación de cómo va avanzando alguno de los proyectos, entonces tu mente está como tal en ese lugar, pero también otra parte de tu mente sigue trabajando. Así que en ese sentido, bueno, estas distracciones también van a tener un costo, porque las personas con las que te encuentras van a percibir claramente que no tienes disponibilidad de tiempo, que no estás completamente presente y por supuesto que con el tiempo eso puede generar resentimientos. Así que para evitar eso y en la medida de lo posible, tú también puedes alocar tiempo para estar presente en esos momentos en tu tiempo personal. Así que, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, también, nuevamente puedes designar un tiempo específico para responder mensajes, para hacer check-in, ver el correo electrónico, ver si hay alguna urgencia, probablemente del trabajo o personal, pero después regresar y estar completamente presente en esas actividades personales que dijiste que ibas a hacer en tu tiempo libre. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esas son un par de ideas que puedes poner en práctica que son súper fáciles y que te pueden ayudar a levantar la productividad. Bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.